Saludos, Dios les bendiga, mi gente. Una vez más, el pastor Jeremías Braffett Johnson compartiendo con ustedes. Como siempre, lo primero que debo hacer es agradecer a Dios y a ustedes por este privilegio que me dan. A Dios, porque si no fuera por Él, no habríamos alcanzado la gran cantidad de suscriptores, de gente que nos sigue por las distintas redes sociales. Y a ustedes, porque ustedes son la razón de ser de este espacio. Por ustedes es que hacemos este trabajo. Así que les agradecemos a los que se han suscrito ya, a los que comentan, a los que comparten, a todos les hacemos saber que estamos sumamente agradecidos de ustedes. Y a la vez invitamos a aquellos que no se han suscrito a que no dejen de hacerlo. Nunca dejen de comentar, aunque usted no esté de acuerdo con lo que decimos. Para el día de hoy me ocupa una pregunta que me hizo uno de los suscriptores. Me pregunta si hacer ventas en el templo es pecado. Vamos a ver. Quienes hacen esa pregunta están fundamentados en dos aspectos importantes. Primero, están fundamentados en el hecho de que en los últimos tiempos, debido a la pandemia y debido a que los ingresos por concepto de ofrenda han disminuido en algunos lugares, y debido también a que muchas iglesias tienen muchos proyectos que requieren mucho dinero, se ha visto con mucha frecuencia cuando vamos a la iglesia los domingos que en algunas congregaciones están haciendo ventas, preparan comidas, dulces y las venden después del culto. Y la otra cosa en la que se fundamentan es en el texto aquel en donde Jesús dice: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ese verso es el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, verso 13. También se puede encontrar en los otros evangelios, pero en esta oportunidad hemos seleccionado la versión que nos trae Mateo. Es importante que usted lea todo el texto para que sepa de qué trata, pero vamos a contextualizar un poco. La cosa es que cuando hubo la entrada triunfal a Jerusalén, cuando Jesús entró a Jerusalén, después que hubo entrado, el texto dice que se dirigió al templo. No deben ustedes olvidar que se acercaba la Pascua. Y en el templo, cuando Jesús llega, encuentra que había una gran preparación para todo lo que tiene que ver con ofrenda de animales, para la purificación. Y al llegar Jesús al templo, encuentra que allí hay cambistas, o sea, gente que cambia monedas. Allí hay gente que vende paloma y otros tipos de animales. Cuando Jesús llega, se enoja y toma algún instrumento, un látigo, una vara, una cuerda, y con eso golpea a los que estaban cambiando y vendiendo, suelta a los animales, y además de eso dice que su casa es casa de oración y que se ha convertido en cueva de ladrones. Jesús también vuelca la mesa de los que estaban cambiando dinero. El texto que Jesús está citando es Isaías 56:7. Claro que para él no estaba dividido así como para nosotros en capítulo y versículo. Ahora vamos a prestar atención a los acontecimientos para poder entender por qué Jesús habla de esta manera. La gente necesitaba animales para el sacrificio. Algunos compraban palomas, otros compraban animales más grandes, dependiendo del presupuesto de cada una de las personas. La gente venía de lejos y como venía de lejos, muchos no podían traer animales y preferían comprarlos en el templo. Los animales que se debían llevar al sacrificio deberían ser animales sin manchas, sin defectos, limpios. Y muchas veces los animales que la gente traía de fuera del templo, cuando llegaban, les eran devueltos, porque como los revisaban y le encontraban defectos, había que devolverlos. Entonces, para solucionar ese problema, se acudió a la venta de animales en el templo, porque ya aquellos animales se supone que estaban depurados y estaban en perfectas condiciones para que la gente pudiera ofrecer sacrificio con ellos. Ahora, ¿qué había pasado con el tema de los animales?
que como se había permitido la venta de animales para asegurarse de que los animales estuviesen en perfectas condiciones, habían pasado dos cosas muy malas. Número uno, que el precio de los animales era desorbitante. Y número dos, que la gente había acudido, sobre todo las autoridades, a rechazar los animales para que la gente se viese obligada a comprar los que había en el templo. Y con eso entonces se hacía un negocio del que se lucraba todo el mundo en el templo, incluyendo las mismas autoridades religiosas. Por otra parte, en el templo había que pagar un impuesto, pero ese impuesto no se podía pagar con la moneda que corría fuera del templo. Había que pagarlo con una moneda especial del templo. Para eso entonces se habían apostado cambistas que agarraban la moneda que se traía de afuera y se cambiaba por la moneda que se podía usar en el templo. Y como ustedes habrán de imaginarse, ellos habrían de tener una ganancia de eso. Pero lo que había pasado era que aparentemente el precio de la moneda del templo se había elevado demasiado, tanto que los cambistas conseguían mucho dinero por cambiar la moneda del templo y entonces al pobre se le hacía muy difícil obtener moneda suficiente para pagar el impuesto o para comprar animales dentro del templo, que también había que comprarlo con esa moneda del templo. Entonces, esa es la razón principal por la que Jesús protesta. Protesta, como ya se ha visto, por los altos precios de los animales que se vendían allí, por el abuso que se cometía al cambiar la moneda de afuera por la del templo a un precio que solo le convenía al cambista. Y Jesús protesta también por la manera exagerada en que los sacerdotes, las autoridades del templo, estaban devolviendo los animales que se traían para que la gente se viese forzada a comprar los animales que se vendían a sobreprecio en el templo. Todo eso entonces hacía que para la gente que no tuviese muchos recursos fuese un sacrificio exorbitante poder traer animales para las ofrendas en el templo. ¿Por qué un sacrificio enorme? Porque la gente que venía de lejos tenía una de dos: o traer un animal de demasiado lejos con el riesgo de que al llegar al templo no se lo acepten, o pagar un precio exageradamente caro dentro del templo para poder adquirir un animal. Y además de eso, el exagerado precio que había que pagar por obtener una de las monedas del templo. Por esa razón, entonces, Jesús realiza una serie de acciones que cuando usted las analiza, usted va a ver que cada una de ellas conecta directamente con estas acciones y no necesariamente con la venta per se, porque el mismo Jesús sabía que aquellas ventas eran necesarias para la economía del templo y para que la gente tuviese los animales y la moneda que por regla había que tenerse en el templo para el sacrificio. ¿Cuáles fueron esas acciones? Fíjese que Jesús suelta los animales. En casi todas las versiones de los evangelios se evidencia que Jesús suelta las palomas y Jesús suelta también los animales. Con esa acción Jesús está enfocando el asunto al hecho de que aquella venta debe ser para que la gente tenga acceso a los animales y no necesariamente para una ganancia exagerada de aquellos o en beneficio de aquellos que podían llevar los animales para la venta e incluso para los mismos sacerdotes y autoridades del templo. Jesús también vuelca la mesa de los cambistas y con ello está demostrando que no está de acuerdo con la manera en que se está manejando el negocio del cambio de moneda. Él no está en desacuerdo con el cambio de moneda. Él vuelca la mesa por el abuso que se comete al cambiar la moneda del templo a un precio demasiado alto, y las palabras que dice Jesús también conectan con lo que está sucediendo allí. Sus palabras son: mi casa será llamada casa de oración, como está escrito. Casa de oración no como nosotros creemos en el día de hoy, que es pararse en el templo y elevar una oración como hacemos los cristianos. Casa de oración en este contexto significa como si fuese casa de sacrificio a Dios. Y si es casa de sacrificio a Dios, entonces lo que debe hacerse es que el sacrificio sea algo al que todos puedan tener acceso y no ponerlo de una manera difícil para que los pobres no puedan hacerlo y solamente los que ofician el sacrificio
y las autoridades del templo puedan beneficiarse de aquello que está pasando allí. Y entonces Jesús dice, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. No necesariamente Jesús está diciendo, la han convertido en un lugar para hacer ventas. Cueva de ladrones en este contexto significa gente que pudiendo vender a un precio más bajo, vende a sobreprecio, cambistas que pudiendo hacer el cambio a un precio considerable, lo hacen a sobreprecio sin importar que sacrifiquen a la gente que se acerca a adorar a Dios por medio de todos los ritos que habían de hacerse allí. En conclusión, no creemos, según lo que hemos visto en el texto, que vender en el templo en sus alrededores sea pecado. Lo que sí creemos es que las ventas que se hagan en el templo deben hacerse en un lugar que no sea necesariamente en donde se celebra el culto. Claro que hay lugares en donde no se dispone de otro espacio y hay que acomodarse en ese lugar para hacer las ventas. No creo que Dios por eso se vaya a enojar. Creo también que si las ventas se van a hacer, deben siempre hacerse para recaudar los fondos para algo que tenga que ver con la causa del evangelio y no para cuestiones personales de los líderes ni de ninguna otra persona del templo, a menos que haya una necesidad especial de salud que la iglesia haya decidido atender a través de las ventas en el templo. Y creo también que con las ventas en el templo, con los precios no se debe abusar, sino que se debe vender a un precio justo. En síntesis, si Jesús no está opuesto a las ventas, no tenemos por qué pensar que sean pecado. Más bien hay que pensar que es un recurso que bien ideado, bien usado, bien administrado, puede ser de beneficio para la iglesia misma. Muchísimas gracias por su pregunta y gracias por escuchar la respuesta. Si te gusta, compártelo. Si no estás de acuerdo, coméntalo. Me interesa saber qué opinas al respecto. Hasta la próxima. No olvides suscribirte.